Existe un punto ciego en el proceso de manifestación, un espacio que casi nadie menciona, un eslabón quebrado entre la intención y la materialización. Y ese pequeño vacío, tan sutil que suele pasar desapercibido, es la razón por la que tantos rituales se sienten vacíos, por la que afirmas, visualizas, escribes, agradeces, y aún así, la realidad parece no moverse. No es que el universo no escuche, no es que estés haciendo algo mal, es que estás hablando sin estar presente. Por eso muchos procesos de manifestación se sienten como un monólogo, como si le hablaras al vacío, como si tus palabras flotaran pero no aterrizaran. Porque la manifestación no responde solo a lo que dices, responde a desde dónde lo dices. Y aquí es donde todo cambia. Hoy no vine a inspirarte un momento, no vine a motivarte para que mañana lo olvides. Vine a mostrarte el punto exacto por donde se está escapando tu energía, como un barco que avanza, pero pierde fuerza por una grieta invisible bajo la superficie. Y no necesitas años de práctica, no necesitas entender teorías complejas, ni memorizar conceptos espirituales. Lo que necesitas es menos de 1 minuto de claridad real y 7 días de presencia consciente. Nada más. Si este mensaje no es solo otra idea pasajera para ti, si sientes, aunque sea levemente, que algo aquí resuena contigo, y si estás dispuesto a comprobarlo por experiencia propia, escribe ahora, con firmeza y sin ironía, esta afirmación: hoy es mi primer día de la vida que elijo, no como deseo, no como esperanza, sino como decisión, porque a partir de aquí ya no vamos a hablar de manifestación como teoría, vamos a vivirla como experiencia. Respira, quédate y comencemos. Cuando propuse este reto por primera vez, me dijeron que no era suficiente tiempo, que 7 días no podían cambiar nada real, que la transformación profunda requería meses, años, incluso sufrimiento. Y lo entiendo. Eso es exactamente lo que nos enseñaron, que todo lo valioso se construye lentamente, que hay que esforzarse, insistir, luchar, que el cambio verdadero siempre duele. Pero la manifestación auténtica no responde a ese modelo. No obedece al sacrificio, no responde a la fuerza, responde a la frecuencia emocional desde la que estás viviendo. Yo sabía que 7 días eran suficientes, no porque lo hubiera leído en un libro, sino porque lo había presenciado. Vi personas romper patrones de 1 o 2 décadas, no cambiando sus circunstancias, sino cambiando su estado interno. Y cuando eso ocurre, el tiempo deja de ser el factor principal, porque no es el número de días lo que transforma, es la calidad de presencia dentro de esos días. Por eso este no es un ritual simbólico, no es repetir frases frente al espejo esperando un milagro, no es rogarle al universo como si fuera una máquina de deseos. Este es un protocolo consciente, directo, aplicado, accesible. Un camino diseñado para que experimentes la manifestación no como una idea inspiradora, sino como un fenómeno real, medible en tu vida cotidiana. Y puedo decirte algo con total certeza. Cualquier persona que se comprometa de verdad con este proceso durante 7 días, rara vez regresa a su estado anterior. No porque todo se haya materializado de inmediato, sino porque algo mucho más importante ocurre primero. Recuerdas que sí tienes poder, y cuando recuerdas eso, ya no vuelves a vivir como antes. Aquí no vamos a convencer a tu mente, vamos a darle una experiencia directa, y una vez que la conciencia prueba la coherencia, no hay forma de fingir que no la sentiste. Siempre supe, en algún nivel difícil de explicar, que había algo más allá de lo que el ojo podía ver, algo que no encajaba del todo en la lógica que me enseñaron.
Durante años intenté ignorarlo. Intenté racionalizarlo, ponerle nombre, estructura, explicación. Pero había momentos silenciosos, casi imperceptibles, en los que sentía que el universo me hablaba entre líneas, no con palabras, sino con sensaciones. No era solo intuición, era una certeza visceral, como si todo lo que existe ya estuviera aquí, completo, presente, esperando el momento adecuado para revelarse. Cada deseo que surgía en mí no aparecía de la nada. Ya tenía forma energética, ya existía en algún plano más sutil. Lo único que esperaba era mi permiso vibracional. El día que comprendí que el universo y yo no estábamos separados, algo se relajó profundamente dentro de mí. Dejé de perseguir resultados. Dejé de empujar la realidad para que encajara en mis expectativas, porque entendí algo esencial. No tenía que obligar al mundo exterior a cambiar. Tenía que ajustar mi estado interno. Y cuando eso ocurrió, fue como si el campo cuántico comenzara a responder con una precisión casi quirúrgica. No hacía falta ruido, no hacía falta esfuerzo, solo claridad y sentimiento real. Y entonces, lo invisible empezó a tomar forma, no como magia espectacular, sino como una coherencia tan natural que ya no podía. Con el tiempo comprendí algo que lo cambió todo. El universo no responde a palabras, responde a frecuencias. Era como descubrir que había estado intentando comunicarme en un idioma que la realidad no hablaba. Mis pensamientos no eran ideas sueltas flotando en mi mente. Tenían forma, tenían peso, tenían una vibración específica, y mis emociones eran la firma energética que las activaba. Comencé a observarlo con atención. Cuando cultivaba frustración, impaciencia o enojo durante días, eso mismo era lo que encontraba reflejado afuera. No porque el mundo estuviera en mi contra, sino porque mi estado interno estaba marcando el tono de la experiencia que me rodeaba. Todo era un espejo, sin excepción. Y entonces entendí algo incómodo, pero liberador. Si no cambiaba por dentro, nada iba a cambiar realmente por fuera. No importaba cuántas veces afirmara en positivo si mi cuerpo seguía vibrando en carencia. No bastaba con desear paz si mi sistema nervioso vivía en alerta. La realidad no escucha lo que dices, escucha lo que sostienes. Ahí fue cuando dejé de ver mis emociones como reacciones automáticas y comencé a tratarlas como instrumentos. Cada emoción era una nota, cada estado interno un acorde, y el universo respondía exactamente a la melodía que yo estaba tocando. No era castigo, no era premio, era coherencia. Y cuando comprendí esto, la manifestación dejó de ser un misterio y se convirtió en un lenguaje que, por fin, podía aprender a hablar. Hubo un punto en el que entendí algo fundamental. No basta con saber cómo funciona la manifestación. Hay que encarnarla, porque la mente puede repetir ideas elevadas mientras el cuerpo sigue contando otra historia. Puedo pensar en abundancia y aún así sentir escasez en el pecho. Puedo hablar de paz y vivir con el sistema nervioso en tensión constante. Y el universo, este gran espejo, no responde a la narrativa mental, responde a lo auténtico. El cuerpo no miente. Por eso comencé a observar mis días con más honestidad. Había mañanas en las que despertaba en disonancia, como si algo estuviera fuera de lugar. En esos momentos dejé de forzar productividad. Lo detenía todo. Respiraba profundo. Ponía música que elevara mi estado emocional y entraba en una práctica meditativa específica, no para escapar de la realidad, sino para regresar al punto de conexión, ese punto donde mente, corazón y cuerpo vuelven a hablar el mismo idioma. Ahí comprendí que la verdadera alineación no es pensar mejor,
es sentir con coherencia. Cuando el cuerpo se relaja en la verdad del momento presente, la señal se limpia. Y solo entonces, la manifestación deja de ser un intento y se convierte en una respuesta natural. Fue entonces cuando dejé de esperar. Dejé de esperar a que las circunstancias cambiaran. Dejé de esperar a sentirme listo. Dejé de esperar señales externas que validaran mi camino. Y comprendí algo radical. La realidad no se transforma después del cambio interno. Se transforma a causa de él. Así entré en el estado del ya es. En lugar de preguntarme, ¿qué falta?, comencé a preguntarme, ¿quién soy cuando esto ya es real? No se trataba de fingir. No se trataba de autoengaño. Se trataba de habitar emocionalmente el futuro deseado antes de que el tiempo lo mostrara. Primero me convertí en la vibración. Luego, la forma comenzó a aparecer. Y fue sorprendente observar cómo la realidad empezaba a reorganizarse cuando mi frecuencia interna estaba en armonía con lo que deseaba experimentar. Las decisiones se volvían más claras. Las oportunidades parecían acercarse solas. Las sincronicidades dejaban de parecer coincidencias. La frecuencia es un lenguaje, y cuando se emite con claridad, el universo responde sin ambigüedad. No siempre de la forma exacta que imaginas, pero sí de la manera más coherente con quien estás siendo. El verdadero desafío no es entrar en este estado, es permanecer en él, incluso cuando el mundo externo intenta arrastrarte de vuelta a la vieja programación. Pero cuando lo sostienes, cuando eliges ser coherente incluso en medio del caos, sabes, sin duda alguna, que ya estás creando deliberadamente. Fue observando los patrones repetitivos en los procesos de transformación cuando comprendí algo esencial. La mente necesita estructura, o vuelve al ruido. Incluso con experiencia, incluso con conciencia, sin dirección clara, la energía se dispersa. Por eso creé este protocolo, no como una teoría más, sino como un desafío práctico de 7 días. 7 pasos simples, pero profundamente efectivos, no para cambiar el mundo en una semana, sino para cambiar tu punto de partida interno. Día 1. Claridad. Pongo todo sobre la mesa. Escribo exactamente lo que quiero, con detalle, sin ambigüedad. No lo que debería querer, sino lo que realmente deseo experimentar. Porque no puedes crear algo si ni siquiera sabes con precisión qué estás intentando crear. Día 2. Afirmaciones conscientes. No frases repetidas en automático. Declaraciones vivas, cargadas de intención. Las escribo y las pronuncio como si ya fueran verdad. Yo soy abundancia. Mi vida está guiada por un propósito claro. Y mientras las digo, siento, porque la emoción es el combustible que convierte las palabras en instrucciones energéticas. Día 3. Visualización encarnada. No observo la escena desde afuera. Entro en ella. Camino dentro de mi futuro. Respiro como si ya estuviera ahí. El cuerpo no distingue entre lo vivido y lo imaginado con emoción real. Y ese es el acceso directo. Día 4. Acción mínima. No algo heroico, algo coherente. Un mensaje enviado. Un paso concreto. El universo responde a la intención, pero ama cuando la intención se mueve. Día 5. Gratitud. No por lo que falta, por lo que ya está. Porque la gratitud ancla la frecuencia de plenitud en el presente. Día 6. Liberación emocional. Dejo emerger lo que necesita irse. Miedo, duda, apego. No lo niego, no lo juzgo, lo reconozco y lo suelto. Día 7. Celebración. Aunque el deseo aún no se haya materializado, celebro mi nuevo estado de ser, porque ya no estoy esperando. Estoy alineado.
Y cuando cambias quién eres durante 7 días consecutivos, el regreso al antiguo estado simplemente deja de ser posible. Este proceso comenzó como un camino interior, silencioso, íntimo, pero tarde o temprano surgió una pregunta inevitable. ¿Qué pasaría si este poder no fuera el techo, sino apenas el primer piso? ¿Qué sucedería si esta frecuencia, en lugar de mantenerse aislada, encontrara resonancia en otros? Durante mucho tiempo creí que la transformación era un acto solitario, un diálogo interno entre mis dudas y mi fe, hasta que lo compartí. Y ahí ocurrió algo que no puede explicarse solo con palabras. Cuando varias personas sostienen una misma intención elevada, no solo se apoyan emocionalmente, se amplifican energéticamente. No es trabajo en equipo, es coherencia colectiva. Mentes y corazones sincronizados en una misma frecuencia crean un campo resonante, un espacio donde el cambio deja de ser una lucha personal y se convierte en una corriente que arrastra hacia adelante. He visto personas llegar como islas de duda y en cuestión de días, sus frecuencias comienzan a entrelazarse. Surge un lenguaje común de posibilidad, de permiso interno, de verdad compartida. Y entonces sucede algo profundo. El individuo ya no empuja contra la realidad. Es sostenido por un campo que ya cree en el nuevo futuro. Porque la emoción coherente no es solo espiritualidad. Es la tecnología más antigua del universo. Y cuando se activa en conjunto, la señal se vuelve imposible de ignorar. Ahora bien, ¿de qué sirve alcanzar un pico de claridad si al volver a casa el viejo patrón te está esperando en el sofá? Porque el verdadero punto de inflexión no es la experiencia intensa, es lo que haces después de ella. No es el retiro, no es el video, no es el momento de inspiración. Es el instante en que esta nueva frecuencia abandona el espacio protegido y camina contigo en tu rutina diaria. Cuando la práctica deja de ser un evento y se convierte en el lente a través del cual miras tus conversaciones, tus silencios, tus decisiones cotidianas. Ahí es donde el conocimiento deja de ser teoría y se transforma en identidad. Ya no se trata de hacer el proceso durante 7 días. Se trata de que al 8º día ya no puedas volver atrás, porque tu punto de descanso interno cambió, porque tu estándar emocional se elevó, porque la coherencia se volvió tu estado natural. Y todo esto conduce a una verdad ineludible, una verdad que ahora es para ti. Si este potencial no es una idea, sino una ley accesible, ¿qué historia te estás contando para justificar no vivirla? Aquí está la frontera. De un lado, el ciclo infinito de preparación. Del otro, el territorio de la evidencia. No te propongo fe ciega, te propongo un experimento. 7 días, un método claro, una decisión honesta. La pregunta no es si funciona. La pregunta es, ¿qué versión de ti emerge cuando dejas de esperar y empiezas a crear? Este mensaje puede ser uno más entre miles que inspiran y se olvidan, o puede ser el punto exacto donde tu relación con la realidad cambia para siempre. La decisión es simple y es completamente tuya. ¿Sigues esperando o comienzas ahora? Bienvenido al despertar.